Hola, 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 hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Les saludo el profesor Carlos Bolívar, docente del curso de trigonometría. En esta oportunidad, porque vamos a continuar con los videos tutoriales de clase, siempre innovando, siempre tratando de cultivar el aprendizaje y motivándote a su vez para que puedas seguir participando en tus clases vía Zoom. ¿Sí? Tus maestros siempre perseverantes y siendo guía de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu dedicación. Así que en esta oportunidad, en este video tutorial que vamos a hacer el día de hoy, correspondiente al curso de trigonometría, vamos a desarrollar el tema de geometría analítica 3. Profesor, ¿qué es lo que vamos a ver en este temita de geometría analítica 3? Vamos a ver, en este caso, la distancia que se genera entre dos puntos, así como lo oyes. La distancia que se genera entre dos puntos. Primero que nada, mira, quiero que tú te des cuenta que la distancia entre dos puntos, profesor, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿Cómo podemos obtener la distancia que va a haber entre dos pares ordenados? Entonces, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Observa, esta distancia que está aquí, este punto A es x1, y1, y el punto B es x2, y sub 2. Profesor, ¿cómo puedo obtener esa distancia? Mira, observa. Para calcular esta distancia, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Mira, a ver. La distancia al cuadrado, ¿a qué es igual? Es igual a la suma de quién? De dos restas, ¿ahí está? ¿Ves? Es la suma de dos restas. Profesor, ¿qué vamos a restar? Vamos a restar las componentes en X y restamos las componentes en Y. Mira, a ver, restamos las componentes en X. X1 menos X sub 2 y luego Y sub 1 menos Y sub 2. Ah, ya, profe. La distancia al cuadrado es la suma, mira, entre paréntesis de forma práctica, de dos diferencias. Y esas diferencias tienen que estar elevadas al cuadrado, profesor. Ahí está, elevadas al cuadrado. Entonces, si te das cuenta, x1, y1, ¿qué cosa es x1, y1, profesor? Profesor, es un par ordenado. Para nuestro ejemplo, x1, y1 es un par ordenado. Par ordenado. Ahí está, par ordenado, chicos. Es un par ordenado que pertenece al punto A. Que pertenece, que pertenece a, ahí está, que pertenece a, ahí está. Listo. Par ordenado que pertenece a, así es, puedes observar que es un punto perteneciente a un, pertenece ese punto A, obviamente estamos hablando que pertenece al plano cartesiano. X2 y sub 2, profesor, hablar de X2 y sub 2 es el par ordenado. Par ordenado, chicos, es el par ordenado que pertenece, ahí está, que pertenece, chicos, que pertenece a B. Ahí está, que pertenece a B. Entonces, chicos, es muy importante que lo tengas en cuenta porque esos que están X1 y Y1 vienen a ser los pares ordenados que pertenecen a un punto correspondiente al plano cartesiano. Profesor, 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 también tenemos que ver el día de hoy qué cosa es el radio vector. Recuerda que el primer punto de cruce o el origen de coordenadas, también muy conocido, es el punto que está aquí. Este puntito que está aquí, llamado punto O, que es el punto 0,0, es el origen de coordenadas. ¿Y qué sucede? ¿Por qué, profesor, llamamos radio vector? ¿Qué vamos a ver vectores? No. Profesor, se le llama radio vector cuando tú es una distancia especial. ¿Por qué una distancia especial, profesor? Porque recuerda que la distancia entre dos puntos es la propiedad, la forma de cómo poder interpretar la distancia que existe entre dos puntos. Pero ¿qué pasa cuando tú vas a encontrar o quieres calcular la distancia entre dos puntos, pero uno de ellos es el origen de coordenadas? Ah, ya, profe. Cuando tú quieres encontrar la distancia del origen de coordenadas hacia un punto, profesor, esa distancia recibe un nombre especial, se le llama radio vector. ¿Qué cosa es radio vector, chicos? El radio vector es recontra super archimega positivo. El radio vector es la distancia que existe entre el origen de coordenadas y que va dirigido hacia un punto que pertenece al plano cartesiano. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, como aquí va a interactuar el punto origen de coordenadas, entonces, y aquí este puntito, justamente la distancia, vamos a ponerle aquí,
el punto P, ahí está, el punto P, ¿qué vamos a decir? Ese punto P tiene como componentes a, B. De manera práctica, ¿qué decimos? Que cada componente a cuadrado más b cuadrado va a ser igual al radio vector al cuadrado. Así como lo oye, más sencillo, profesor, sí. ¿Por qué? Porque estás trabajando con el origen de coordenadas. Y si tú comenzaras a restar, obviamente, profe, el cero no equivale a nada. Entonces, de manera sencilla, chicos, cuando nos piden allá radio vector, conocemos el par ordenado y justamente observamos que es la distancia, es el origen de coordenadas, lo vamos a interpretar de esa manera, así como lo oyes. ¿Sí? Bien, ¿qué más, profesor? Vamos a empezar con las aplicaciones, chicos, correspondientes a este temita el día de hoy. ¿Sí? Vamos a empezar, chicos lindos, de esta manera. La aplicación número 1. A ver, profe. Dice, calcula la distancia que existe entre los puntos A 1,6 y el punto B 5,3. Bien, observa. Yo tengo aquí dos puntos. Yo tengo dos puntos aquí. Si tú deseas, lo graficas. ¿Ah? Si tú deseas, lo graficas. Mira, este es el puntito A, que es 1,6, y este es el puntito B, que es 5,3. ¿Estamos de acuerdo, chicos lindos? Entonces, esa distancia, profesor, es la que queremos calcular. Ah, ya, profe, ¿verdad? ¿No? Es la distancia que queremos calcular. Ahora, ¿qué más podemos decir en este caso? Que esa distancia que tú vas a calcular la vamos a interpretar de esta manera. Decimos, profesor, la distancia, ¿cómo se obtiene? Fácil, chicos, fácil. Tú vas a decir que la distancia al cuadrado es, profe, empezamos. La distancia al cuadrado es la suma ¿de quién? De dos restas y elevados al cuadrado. Ahí está. Es la suma de dos restas elevados al cuadrado. Ahora bien, profesor, ¿y qué voy a restar? Obviamente vas a restar las x. Profesor, ¿quiénes son las x? Recuerda que x y y. X son los que están en el lado izquierdo y y son los que están a tu lado derecho. Ya, profesor, se restarían los del lado izquierdo. ¿Con quién? Obviamente se van a restar con los que están en el lado derecho. ¿Verdad? No, profe, claro que sí. Ahora, profe, ¿cómo voy a restar? Chicos, tú puedes restar 5 menos 1 o 1 menos 5. No hay ningún problema. El orden, tú lo decides. Porque recuerda que igual estás elevando al cuadrado. No hay ningún problema. Ya, profe. En este caso vamos a restar. ¿Quién sería? El 5 con 1. Y la otra resta, ¿quién sería? 5 con 1. Y el otro, ¿quién sería, profesor? 3 con 6 o 6 menos 3. Como tú gustes. Ya, profe, 3 con 6. 5 con 1, 3 con 6. Ahí está, se están restando. Luego, ¿qué viene, profesor? Luego viene tú fuerte, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque aquí tú tienes lo siguiente, mire. La distancia al cuadrado es, profe, 5 menos 1 es 4. Y si lo elevo al cuadrado me da 16. Ahí está, 16. Más, profe, más. A ver, ¿qué más podemos decir aquí? Lo siguiente. Cuando tengo 3 menos 6, eso me da menos 3. Y menos 3 al cuadrado, eso es 9. Entonces llegamos a una conclusión, chicos. Que esta suma es 25. Y colocamos aquí entonces, de esta manera, la distancia al cuadrado es 25. Por lo tanto, la distancia que existe del punto A hacia el punto B es ¿cuánto, profesor? 5, mira, ve. 5 sería la distancia. Ahí está, profesor. Sí, 5 sería la distancia. Ahí está. Listo. Pasamos a la pregunta número 2. Dice, calcula la distancia que entre los puntos M, que es 3, menos 5, y el punto N, que es 4,2. Si tú decides, vamos a colocarlo en la gráfica algo pequeño representativo para que tú lo puedas resolver. Vamos a hacerlo así, mira, a ver. El punto M, que es 3, menos 5, y el punto N, que es 4,2. Profesor, tiene mucha razón. Esos son los elementos, mira, ve, hemos representado en una pequeña gráfica, chicos, los puntos, y vamos a calcular esta distancia. Esa es la distancia que vamos a calcular. ¿Estamos?
Ahora, profesor, ¿y cómo vamos a calcular la distancia? Vamos, empezamos de nuevo, tú puedes. Decimos lo siguiente. Mira, vamos a colocar aquí lo siguiente. Chicos, recuerda que esta distancia, la distancia al cuadrado es la suma de dos restas y cada resta tienes que elevarlo al cuadrado. Ahí está. Profe, ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Recuerda que vas a restar las x y luego restar allí. Profe, ¿quiénes están en x? El 4 con el 3. Profe, ¿y quiénes están en y? El 2 con el menos 5. Ah, ya, profe. A ver, ¿cómo se dice? Ah, ya. Recuerda que vamos a restar las x. 4 con 3. 4 con 3. Ahí está, 4 con 3. Y 2 con menos 5. 2 con menos 5. Listo. Distancia al cuadrado. Distancia al cuadrado es 1. 1, 4 menos 3 es 1 al cuadrado, sigue siendo 1, profesor, más. Oh, profe, observo aquí lo siguiente, mira, ve. Menos con menos es más. Y 2 más 5 es 7. 7 al cuadrado sería 50, decimos. 7 al cuadrado sería 49. Pero cuando le agregues esa unidad, te va a quedar que el valor de la distancia, aquí, la distancia sería raíz cuadrada de 50. Profesor, pero 50 es un 5 por 10. Ah, sí. O 50 también, profesor, es 25 por 2. Ah, ¿verdad? Y recuerda que 25 por 2 es 50, ¿sí o no? Pero en el ejercicio el 50 está con raíz. Ah, ya, profesor, que podemos ponerle raíz. ¿Cierto o no? Porque 50 es 25 por 2, profesor. ¿Y por qué no pone 25 por 2? Porque recuerda que 25 sí tiene raíz exacta. Ah, ¿verdad, no? Entonces, esto que está aquí lo puedes poner de esta manera. La raíz cuadrada de 25 por la raíz cuadrada de 2. Ah, profe, ¿por qué lo hace? Lo separas porque 25 sí tiene raíz exacta. Ah, ya, profe. Entonces decimos que la distancia sería 5 raíz cuadrada de 2. Ahí está, queridos estudiantes. Esa sería la respuesta de la aplicación número 2. Vamos a continuar, profesor. Continuamos. Bien, estamos ahora, querido estudiante, en la aplicación número 3. ¿Qué dice esta aplicación número 3? Dice, calcule la distancia entre los puntos P menos 5,12 y el punto Q, que es el 0,0. Profesor, si nos están pidiendo el punto menos 5,12 al punto Q, que es 0,0, tengo que recordar el punto 0,0 es el punto que pertenece al origen de coordenadas. Entonces, como es el punto que pertenece al origen de coordenadas, lo que vamos a decir es que lo que me están pidiendo en el fondo tiene un nombre especial. Sí, se llama radiovector. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Vamos a decir que como es con el origen de coordenadas, lo vamos a interpretar de esta manera. Mira, como es con el origen, lo vamos a interpretar de esta manera, chicos. A ver, ¿qué decimos? La distancia entre los puntos, como es con el origen de coordenadas directo, simplemente vamos a utilizar al par ordenado que aparece de dato. Recuerda que ese par ordenado con el radio vector puntual, chicos. Decimos, el menos 5 al cuadrado más el otro que corresponde es el 12 al cuadrado es igual a r al cuadrado. Recuerda que el radio vector es la distancia, pero recuerda una vez más que radio vector se le llama a la distancia de un punto que pertenece al plano y justamente es cuando trabaja con el origen de coordenadas. Y en esta oportunidad justamente un punto es el origen de coordenadas porque es 0,0. Ah, ya, profe, listo. Y te das cuenta que aquí sería 25 más 144 y acá sería r al cuadrado. Si nosotros sumamos nos damos cuenta de algo, que el radio vector al cuadrado es 169. Por lo tanto, r va a ser igual a ¿cuánto? A 13. ¿Verdad? Porque lo vas a pasar por raíz y la raíz cuadrada de 169 es 13. Bien, queridos estudiantes, vamos con la preguntita número 4. Dice, calcule el radio vector. A ver, profesor, ¿qué tenemos en este caso?
El radio vector es lo que nos están pidiendo, entonces decimos aquí, queridos estudiantes, lo siguiente. Tú ya sabes, querido estudiante, que el radio vector se genera con el origen de coordenadas. Ah, ya, profe, solamente utilizamos este punto. Sí, solamente ese punto. Ah, ya, entonces decimos, el radio vector al cuadrado es igual. Cada uno de ellos le elevamos al cuadrado. A ver, profesor, sería menos 4 al cuadrado más el 6 al cuadrado. El radio vector al cuadrado es 16 más 36. El radio vector al cuadrado es 16 más 36. Eso es ¿cuánto? 12 llevo 1. ¿Esto sería cuánto? 52. ¿Cierto o no cierto? Sí, profesor. Pero obviamente la potencia, en este caso, este elevado al cuadrado, va a pasar con raíz. Y simple y llanamente vamos a decir lo siguiente, chicos. Decimos aquí que el radio vector va a ser raíz cuadrada de 52. Ahora bien, chicos, ahora bien, el 52 es 4 por 13. Profesor, no entiendo por qué usted me dice eso. Porque 4 por 13 te va a dar 52. Y recuerda que este 52 está dentro de una raíz cuadrada. Pero, profe, ¿por qué lo hace de esa manera? Porque si te das cuenta, el 4 sí tiene raíz exacta. Ah, ¿verdad? ¿No, profe? Claro, lo que vas a hacer es separarlo. Lo separas. Ahí está, lo separamos. Mira, está multiplicando, acá sería el 4 por 13. Pero ahora sí, el 4 dice, profe, me voy, quedo liberado. Y el 4 dice, sí, mira, el radio vector sería 2 raíz cuadrada de 13. Y listo, chicos, ya tenemos la respuesta para esta pregunta aplicativa número 4. Bien, seguimos, chicos, aquí con la pregunta ahora número 5. ¿Qué nos dice? Dice, calcula la distancia que existe entre el punto A y el punto B. Profesor, el punto A, ¿cuánto vale? Tú lo observas aquí, es 2, menos 3. Y el punto B es 8,5. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces, profesor? Esta distancia que está aquí, te das cuenta de lo siguiente. Esta distancia lo podemos encontrar justamente con la propiedad que hemos estado practicando hace un momento. Decimos entonces, la distancia, profesor, la distancia al cuadrado es igual a la suma de 2 restas al cuadrado. Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué más? Profesor, ¿qué voy a restar? Primero las x. Y en x está el 8 con el 2. Ah, ya, profe. El 8 con el 2. Y luego, profe, y luego está el 5 con el menos 3. Mira, ahí está. Puedes darte cuenta que aquí está el 5 con el menos 3. Ahí está. Colocamos acá el 5 con el menos 3. Listo. Entonces decimos, la distancia al cuadrado es, acá es 6 al cuadrado, 6 al cuadrado más, acá es menos con menos es más, o sea, profesor, acá sería 5 más 8, 5 más 3, 8 al cuadrado. Por lo tanto, la distancia al cuadrado es 36 más 64. Por lo tanto, la distancia al cuadrado, si sumamos, te va a dar 100. Profesor, ¿pero qué número al cuadrado me da 100? Fácil, chico lindo, fácil. Esa distancia no es ni más ni menos que ¿cuánto? Que 10. Listo, 10. Ahora, la pregunta número 6 dice calcular el valor de y. Mira, ya tienes el radio vector. Te acaban de decir que es 13. Y recuerda algo muy importante. Este cuadrante, si tú lo alargas un poquito, chicos, si tú lo alargas un poquito, mira, lo alargas y por acá lo alargas, mira, ve, formando la cruz. Este cuadrante que está aquí es el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante los dos son negativos. Ah, ya, profesor. Eso quiere decir que voy a aplicar mi propiedad de radio vector, pero al final le vas a colocar el signo negativo. ¿Por qué? Porque esta zona corresponde al tercer cuadrante. Entonces, chicos, por aquí decimos lo siguiente, mira. Decimos, profe, el radio vector al cuadrado, 13 al cuadrado, ¿a qué es igual? Menos 12 al cuadrado más el valor de y al cuadrado.
13 al cuadrado 169, menos 12 al cuadrado 144. Al pasarlo a restar decimos 169 menos 144 y este es igual a y cuadrado. Por lo tanto, chicos, acá me va a quedar que y va a ser 5, porque te queda esta resta 25. ¿Correcto, chicos? Y puedo decir tranquilamente, profesor, que el y le voy a poner al final el signo negativo. Profesor, y pregunta, ¿por qué le voy a poner el signo menos? ¿Por qué? Porque una vez más te comento que estás trabajando en el tercer cuadrante. Cuando tú formas la cruz, te das cuenta que trabajamos en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, querido estudiante, las dos componentes presentan el signo negativo. Así que, chicos, la invitación siempre está hecha para que tú sigas participando en tu clase vía Zoom. Gánate esos puntitos. Recuerda, así como empezaste el primer y segundo y el tercer bimestre con esa misma energía, fortaleza, sigue participando, que tus maestros que están en vía Zoom también harán lo mismo para que tú puedas ser un luchador y un emprendedor del mañana. Luego vemos, chicos, en un próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima.